Buenas tardes, mi grupo está conformado por Manuela Robles, Sofía Cortés y quien les habla, Leonardo Torres. Hoy les vamos a hablar sobre los problemas del funcionamiento de Pasquino 2004. Agradecemos su atención. El contexto político y social está marcado desde la primera década de los años 2000, la cual arrancó con el gran atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, que dio pie a nuevos conflictos internacionales. Este hecho marcó un cambio en múltiples dimensiones y presentó con nueva fuerza a un actor sin rostro y algo desconocido. El atentado del 11 de septiembre puso en evidencia la fragilidad de la seguridad de uno de los países más seguros y decantó una serie de eventos como guerras, atentados de países en primer mundo, nuevas células terroristas, captación global de nuevos miembros y una autorización moral implícita en Estados Unidos de intervenir en diversos países que constituían una amenaza al mundo de Occidente. Pero en el ámbito doméstico las cosas también estuvieron muy revueltas. Cuando todavía estábamos acostumbrándonos a la nueva moneda europea, la Comunidad Europea da un paso gigante en 2004, cuando los gobernantes acuerdan la primera constitución para el continente unificado, lo cual es un impacto grande a nivel mundial, y esto se ha inmiscuido en los ámbitos de la soberanía de los estados, haciéndose así cuestionar sus democracias y las entidades nacionales. Franchi Pasquino nació el 9 de abril de 1942 en Turín. Es un politólogo italiano, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Turín, donde fue alumno de Norberto Bobbio y se especializó en política comparada bajo la guía de Giovanni Sartori. Esto en la Universidad de Florencia. Fue editor del periódico Tu Mulano entre 1980 y 1984 y de la revista italiana Die Science Politica entre el 2001 y 2003. Fue senador del Senado italiano entre 1983 y 1992 y entre 1994 y 1996. En 2005 fue elegido miembro de la Academia Nacional de Sciences. Maurice Duverger nació en Angulema el 5 de junio de 1917, falleció en París el 17 de diciembre del 2014. Fue un jurista, politólogo y un político francés, comenzando su carrera como jurista en la Universidad de Burdeos. Se implicó cada vez más en las ciencias políticas y en 1948 fundó el Instituto de Estudios Políticos de Burdeos. Fue una de las primeras facultades para la ciencia política en Francia. Publicó muchos libros y artículos en periódicos, especialmente para la revista llamada Le Monde, y también elaboró su propia definición de un sistema político. Él ideó una teoría conocida como la ley de Duverger, que identifica una correlación entre un sistema de elección y la formación de un sistema bipartidista. Fue de hecho el primer autor en establecer una conexión directa entre un sistema electoral y sistema de partidos, otorgando el primer peso mucho mayor al que se le había dado al anterior y centrando por primera vez el foco en el que posteriormente sería uno de los principales objetos de estudio de las ciencias políticas. Por otro lado, él analizó el sistema político de Francia y en este acuñó el término semipresidencial. Giovanni Sartori nació en Florencia, en Italia, el 13 de mayo de 1924, falleció en Roma el 4 de abril de 2017. Fue un investigador italiano en el campo de la ciencia política, especializado en el estudio comparativo de la política. Su obra es de las más destacadas de las ciencias sociales. Cuenta con libros fundamentales como Partidos y sistemas partidistas, La política, lógica y método en las ciencias sociales. La teoría de la democracia también es uno de sus libros. En 2005 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Sartori fue galardonado como el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2005 por su trabajo y elaboración de una teoría de la democracia en la que ha estado siempre presente su compromiso con las garantías y las libertades de la sociedad abierta. Sartori contribuyó al desarrollo de distintas vertientes de la ciencia política, como la teoría democrática, los sistemas de partidos o la ingeniería constitucional comparada. Pasquino, dentro de su lectura, plantea que ninguno de los sistemas políticos de tipo presidencial, semipresidencial y parlamentario funciona exactamente como está previsto en su forma constitucional. Bueno, ahora vamos a analizar los principales conceptos y categorías de análisis. Los conceptos que vamos a analizar son de los problemas de funcionamiento que tiene cada sistema político. Empezaremos con el sistema presidencial. En su lectura, Pasquino plantea el término de gobierno dividido,
que según Robert Elgy, existen dos definiciones, una aritmética y una de comportamiento. La definición aritmética se limita a tomar nota de que el gobierno dividido se refiere a la ausencia simultánea de mayorías del mismo partido en las ramas ejecutivas y legislativas del gobierno. Y en la definición de comportamiento, el gobierno dividido corresponde a la situación en la que el conflicto entre las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno, pues cualquiera que sea, que hay un apoyo del Ejecutivo en el Congreso. Bueno, ¿qué efectos tiene el gobierno dividido? Pasquino plantea 5 efectos. El primero es que hay una pausa en la toma de decisiones. Ni el presidente ni el Congreso consiguen reproducir políticas pues, públicas que deseen, y también se bloquean recíprocamente las iniciativas que cada uno tiene. La segunda es que hay un alto nivel de conflicto. La tercera es que hay una legislación inadecuada fruto de los contratos y compromisos. La cuarta es que esa legislación es excesivamente costosa porque los contratos y los compromisos deben satisfacer las necesidades de múltiples actores que tienen el poder de veto. Y finalmente, los intentos de violación de esquemas que para el presidente pueden desembocar en apelaciones retóricas, mediáticas y populistas, y para el Congreso, pues llegar a bloquear también las nóminas presidenciales, que no tienen nada que ver con la legislación, y la amenaza de impeachment de un estado de acusación, que es lo que Clinton pues sufrió durante un periodo de 1 año y medio en su segundo pues parte del mandato. Bueno, el segundo concepto que se plantea dentro de los problemas de funcionamiento del presidencialismo está el stretch ticket, que es votar por candidatos del mismo partido, tanto en el Congreso como en la presidencia. Esto dice Pasquino que podría poner fin gradualmente al fenómeno o inconveniente del gobierno dividido. Y finalmente, el tercer concepto que plantea para el presidencialismo son las elecciones concomitantes y simultáneas. Eso quiere decir que se establece como alternativo o como agregado que todos los cargos duren un mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, o sea, que el cargo presidente dure 4 años y para el Congreso también dure 4 años. Cabe aclarar que esto lo plantea desde el funcionamiento o sea, del sistema político en Estados Unidos. También afirma que la combinación del Strange Ticket y las elecciones concomitantes darían mayores garantías, casi certezas, de formaciones de un gobierno ya no dividido, sino unificado. Seguimos con el sistema semipresidencial. Bueno, aquí se plantea la cohabitación. Esto dentro de la Quinta República Francesa. En los sistemas semipresidencialistas, el presidente y el primer ministro están obligados a tolerarse en la Casa del Poder Ejecutivo y también deben redistribuirse el poder ejecutivo. La cohabitación ofrece mayor flexibilidad a las instituciones, por un lado, y pues por el otro, mayor correspondencia a las preferencias de los electores que la que puede llegar a dar un gobierno dividido. Y bueno, finalmente, dentro del sistema parlamentario, se plantean 3 conceptos que pues, abarcan los problemas de funcionamiento que tiene el sistema parlamentario. El primero es la inestabilidad de los gobiernos. Esto se da pues, por 3 motivos. Hay una discontinuidad de gran relevancia de los participantes del gobierno. Ejemplo, pues hay una entrada y salida de coaliciones de gobierno de partidos menores. También hay una incapacidad en la toma de decisiones de los mismos parlamentarios. Y finalmente hay tensiones institucionales y políticas que se traducen en la legitimación popular
pues, tanto de las autoridades como las instituciones. El segundo concepto que plantea Pasquino es la variabilidad y compromiso de políticas públicas. Cuando los gobiernos entrantes derrumban las políticas de los gobiernos que lo precedieron. O sea, el compromiso en las políticas gubernamentales, cuando todos los partidos que forman parte de las coaliciones no están en la obligación de diluir sus preferencias pragmáticas y por ello no es posible ejecutar políticas públicas. No hay una continuidad en las políticas públicas del gobierno pasado con el que le sigue, porque pues claramente los objetivos, las intenciones o las preferencias que tenga el gobierno pues, que está en turno puede que no sean las mismas que el gobierno anterior y pues por eso se presenta tanto la variabilidad en las políticas públicas. Y finalmente, Pasquino habla de una ausencia de mandato. Según esto, dice que los gobiernos de coalición se forman en el Parlamento después del resultado del voto, no solo pueden haber recibido un mandato electoral, sino que los partidos que lo componen, pues también están obligados a abandonar y cambiar algunas de las propuestas y promesas que habían hecho al electorado durante la campaña electoral. O sea, las propuestas dicen muchas cosas, pero si ganan ya hacen lo contrario. Bueno, ahora seguimos con dos autores que complementan lo que Pasquino habla durante el capítulo de los problemas de funcionamiento. En primer lugar, pues está Robert Clyde Elgee, que fue un profesor en la Dublin City University y era miembro de la Royal Irish Academy. Su trabajo estaba relacionado principalmente con el estudio de los sistemas semipresidenciales. Y también fue director de la Facultad de Derecho pues, de esa misma universidad. Robert Elgee tiene un libro dedicado especialmente a la categoría de gobiernos divididos. Ese libro se llama Divided Government in Comparative Perspective. Bueno, aquí pues están las dos definiciones que se hablaron anteriormente y pues con esas dos definiciones, la aritmética y la de comportamiento, apuntaba a tener una gran pluralidad de casos de aplicación del gobierno dividido. Por ejemplo, los gobiernos de minorías en los sistemas parlamentarios, la cohabitación en la semipresidencialista y pues lo que corresponde al sistema presidencial. Bueno, otro autor que también profundiza en eso que habla Pasquino es Maurice Duverger, ya mi compañero pues, habló un poco de su biografía. Y yo voy a complementar que él fue quien introdujo la denominación de régimen semipresidencial como parte de su conocida clasificación de los regímenes políticos. Bueno, mencionó por primera vez la palabra, el concepto de este régimen semipresidencial en 1977 en su libro pues, titulado Jaque al Rey, donde el autor se daba la tarea de reunir en esta nueva categoría 6 países de Europa Occidental, al incluir además a la Quinta República Francesa, que lo va a hablar mi compañera. Bueno, también están Finlandia, Islandia, Irlanda, Portugal y Austria. Y pues también el pasado régimen del Weimar. La característica común que tenían todos esos países era la existencia simultánea de la responsabilidad política del gobierno frente al Parlamento, así como las elecciones del jefe de Estado a través del sufragio universal. Duverger también planteó el término de cohabitación en 1985, definido como Estado de un presidente de la República y de una mayoría parlamentaria de orientación política diferente a la que viven o conviven juntos. Duverger se encargó de escribir 2 obras alusivas a ese tema. La primera es Breviario de la Cohabitación, este libro es de 1986,
Y su segunda obra es La cohabitación de los franceses en 1987. El ejemplo que va a plantear mi compañera es relativo a la Quinta República Francesa, referente a la cohabitación. En referencia al caso de estudio o de aplicación, en el presidencialismo y en el caso del gobierno dividido de Estados Unidos, los veto pledgers institucionales, más allá de cualquier otra consideración, son tres: el presidente, la Cámara de Representantes y el Senado. Pero si el gobierno es unificado, entonces lo que cuenta es conocer los veto pledgers partidarios, que teóricamente deberían ser solo dos: los demócratas y los republicanos. Pero en la realidad pueden ser más numerosos, ya que la disciplina del partido y la cohesión de votos son mínimos, por lo que la disciplina y la cohesión habitualmente juegan un papel en contra del presidente y de sus funciones. Bueno, con relación al semipresidencialismo, la Quinta República Francesa se tiene cohabitación cuando el presidente electo de una coalición detenta la mayoría absoluta de las bancas, por lo que el presidente tiene la posibilidad de elegir constitucionalmente a la Asamblea Nacional. Esto siempre y cuando la legislatura haya durado al menos un año, por lo que existe el riesgo de volverse a encontrar en la misma composición política mayoritaria en la Asamblea apenas éste sea reelegido, lo que puede traer como consecuencia el daño a su prestigio personal. Bueno, con relación a este cuadro, en el primer caso sí existe cohabitación entre el presidente socialista, es decir, el jefe del partido más grande de la coalición de izquierda, Mitterrand, y el primer ministro Chirac, es decir, el jefe del partido más grande del centro derecho. En el segundo caso, Mitterrand fue reelegido como presidente de 1988 a 1995, en el cual puso fin al parlamentarismo, es decir, que disolvió y pues en este mandato se convirtió en el primer ministro el gaullista Balladur. Pero la relación entre estos dos no iba en buenos términos. Sin embargo, sí existió una cohabitación. Para las elecciones de 1995, los gaullistas presentaron a Chirac y a Balladur como candidatos a la presidencia. Sin embargo, los socialistas eligieron a Jospin, quien ganó en la primera vuelta, pero en la segunda fue derrotado, por lo que en 1997 se convirtió en presidente Chirac. Y este disolvió la Asamblea Nacional, pese a que este tenía una mayoría confortable. La disolvió por dos razones. La primera era para bloquear la erosión de consensos a favor de la izquierda y la segunda para dotarse de una mayoría parlamentaria. Debido a que el centro derecha perdió sus elecciones, Chirac se vio obligado a elegir como primer ministro a Jospin. Durante los primeros años, estos dos no se llevaban bien, por lo cual no existió una cohabitación. Sin embargo, debido a la reelección de Jospin como primer ministro, decidieron poner fin a su rivalidad para mantener una buena relación, por lo que finalmente existió una cohabitación. En la Quinta República, el sistema de gobierno es unificado y los veto pledgers institucionales, en cierto sentido, llevados a uno cuando el presidente representa la formación de centro-derecha y la mayoría parlamentaria es justamente de centro-derecha, efectivamente la composición del Senado sigue siendo de centro-derecha y por lo tanto tiene la propensión de apoyar al presidente. Los veto pledgers partidarios son muchos, pero una vez en una situación de gobierno unificado tiene poco espacio y una influencia muy limitada. Bueno, con relación al parlamentario se hará una comparación entre Gran Bretaña, Italia y Alemania. Bueno, en Alemania los veto pledgers partidarios son pocos y están organizados en coaliciones. Recientemente el rol del veto pledgers institucional influyente ha sido desarrollado por el Bundesrat, donde se obtiene el voto decisivo. Es probable que esto siga siendo así, pero las transformaciones electorales pueden reducir a una situación en la que el canciller llegará a contar con una mayoría operativa también en el Bundesrat.
en comparación a que en Italia los veto pledgers institucionales son potencialmente numerados tanto en el bicameralismo partidario como en la posible activación del rol y el poder del presidente de la República. Finalmente, solo en Gran Bretaña ni el sistema partidario ni el sistema institucional producen veto pledgers capaces de impedirle al primer ministro y a su mayoría a gobernar sin ningún estorbo durante todo su mandato. Esta situación, además de desalentar la oposición, como sucedió a largo periodo en el que gobernó Margaret Thatcher, corrió el riesgo de producir apatía política, como lo demostró las elecciones de junio del 2001, cuando todos estaban convencidos de que había ganado otra vez Tony Blair. La mayor parte de los electores igualmente convencidos de que los conservadores no ofrecían políticas alternativas eficaces y más del 40% de los ingleses simplemente decidieron abstenerse.